iniciar a grabar. Listo. En el examen, este es un modelo de examen en el que generalmente así suele ser el modelo de examen, ¿no? Hay dos preguntas que son las que más valen. Una es el tema de velocidad de régimen y velocidad crítica, que es este tema de acá. Y en el anterior semestre, si mal no recuerdo, creo que fue en verano, esto aquí lo preguntó como un tema del segundo parcial. Y hay otro tema, que es el tema de este dimensionamiento de rieles, perdón, sí, de rieles y de durmiente, y eso lo preguntó en el primero. Sin embargo, generalmente esta suele ser la metodología que maneja, ¿no? Primero velocidades y luego dimensionamiento. Entonces, eso para aclarar, ¿no? Lo importante aquí es acabarlo, llegar a la gráfica, que seguro ya la han visto, ¿no? Y completar la tabla. Lo más complicado o lo más moroso suele ser la tabla. Entonces, para ello también pensaba, ¿no?, darles una pequeña introducción y también les preparé un formulario, ¿no?, en el que siguiendo estos pasos pueden resolver el ejercicio de manera más mecánica, por ponerle una palabra. Entonces, igual aquí les puse algunas respuestas, ¿no?, posibles a las preguntas teóricas. Si quieren, igual va a quedar grabado, ¿no?, para que le puedan tomar captura o demás. Entonces, hay preguntas teóricas en el examen, suelen cambiar, así que estudien también teoría, porque también tiene su ponderación dentro de la nota. Por ejemplo, aquí pregunta ¿qué es un ferrocarril y cómo se podría describir, ¿no? Generalmente aquí lo que la mayoría pregunta, un ferrocarril es un tren o es una locomotora unida con los vagones. Esto es lo que la mayoría suele responder, ¿no? Las personas que intuitivamente no estudiaron y quieren rellenar la pregunta, ¿no? Y esta respuesta estaría mal. En realidad, un ferrocarril es un camino provisto por las rieles. O sea, el ferrocarril es el sistema en el que se mueve un vehículo motor, que en este caso es la locomotora, a través de las rieles. Entonces, este vehículo motor puede tener una tracción eléctrica o también puede ser a diésel. Entonces, esa ahí sería la respuesta, ¿no? Luego, otra pregunta es ¿qué función estructural cumple el balasto en la estructura del ferrocarril? Por ejemplo, aquí igual, en este otro modelo, repitió algo similar, ¿no? Donde, ¿qué función tiene la subrasante en este caso? Y eso, ¿no? Como ven, hay preguntas teóricas que uno tendría que saber, ¿no? ¿Cuál es la subrasante en este caso? ¿Cuál vendría a ser el balasto? Eso ahí también tienen que saberlo, ¿no? Aunque sea entender un poco de lo que es lo que se vio, ¿no?, dentro de los que son la materia y el avance. Para responderlo en este caso, la función del balasto, como para los que no sepan, ¿no?, para los que no hayan estudiado, dentro de la vía, el riel se acomoda a un durmiente, ¿no? Este durmiente lo que hace es darle una sujeción al riel, para que el riel pueda mantenerse recto, por darle una palabra, ¿no? Y debido a que al riel el peso de las ruedas genera una vibración. Entonces, para que la vibración se disipe en el terreno, se colocan piedras, ¿no?, que en realidad no son piedras. Estas piedras se llaman balasto. Se coloca una capa de material pétreo, que es el balasto. Entonces, este balasto, ¿qué función va a cumplir? El balasto, primeramente, reparte uniformemente la carga. Lo segundo es estabilizar verticalmente, ¿no? O sea que cuando caiga el peso de la rueda, el peso no se incline de esta manera, ¿no? Digamos que hay un mayor peso de esta rueda en este lado, entonces, ¿qué va a ocurrir? El durmiente o la vía se va a tender a desviar, ¿no? O sea, lo que busca el balasto es evitar esto y que la carga se distribuya uniformemente y también verticalmente. A eso se refiere. Luego, entonces, proporcionar una rodadura suave. Esto es por el tema de las vibraciones. Proteger la plataforma de la humedad, ya que como es un material pétreo, al haber lluvia, ¿no?,
la lluvia generalmente suele escurrirse por las porosidades que tienen por el vacío que tiene el balasto para llegar al final al suelo, ¿no? E infiltrarse. Y además, por lo mismo, facilitar la evacuación de aguas y permitir la recuperación de la calidad geométrica de la vía. Entonces, esas serían la función del balasto. Y luego otra pregunta que está dentro del examen, ¿no? De este examen, por ejemplo, de este modelo. ¿Cuáles son las situaciones más comunes de descarrilamiento? No sé si han llevado descarrilamiento con el ingeniero. ¿Me pueden comentar algo? Si llegaron a ese tema o no. Lo mencionó. Generalmente, Lo llamo así como tema, pero lo mencionó. generalmente en descarrilamiento hay dos puntos que son importantes, ¿no? El primero, entender cuándo ocurre un descarrilamiento, que es lo que pregunta lo que trata de preguntar, ¿no? En esta cuestión. Entonces, hay dos casos en los que se da el descarrilamiento. Uno, que es la posición extrema oblicua, es cuando el tren entra a una curva. ¿Y qué ocurre en la curva? El tren, como es un elemento donde sus ejes están fijos, a diferencia de un vehículo motor, de un auto, ¿no? Donde los ejes pueden girar, y entonces como el eje gira, el vehículo puede girar. En este caso, el tren no tiene esa facilidad, los ejes no giran. Entonces, ¿qué ocurre? Como los ejes no giran, y trabajan en conjunto, o sea, trabajan de manera recta, en la posición extrema oblicua es cuando el tren llega a una curva y debido a la fuerza centrífuga, el tren va de esta manera, ¿no? O sea, sigue un trayecto recto. Cuando la velocidad es demasiado y el peso también, entonces el tren va a tender a salirse de la vía. Esa es la posición extrema oblicua, cuando entra a la curva. Y la posición extrema simétrica es el caso, podríamos decir, opuesto. Cuando ya está dentro de la curva, las ruedas tienen una forma bastante curiosa en la que los bordes están hacia adentro. Esto permite que cuando hacen contacto con la cabeza del riel, se fijan, ¿no? ¿Y qué pasaría si la rueda empieza a entrar a la curva? Cuando entra en la curva, esta parte de aquí tiende a moverse, ¿no? Tiende a rotar de esta manera. Entonces, esta parte de aquí va a tender igual a rotar. Más o menos, aquí lo estoy exagerando, ¿no? Pero más o menos ese sería. Y como en la curva, se permite el giro debido a esta forma que tienen las ruedas, entonces el tren puede fácilmente desplazarse por la curva. Sin embargo, al estar demasiado tiempo de esta forma, cuando sale de la curva, la fuerza centrípeta hace que quiera seguir girando, ¿no? Si lo ven. O sea, el tren o la rueda va a querer seguir siguiendo esta trayectoria acá. Cuando nosotros ya nos encontramos en un trayecto recto. Entonces, aquí se da la posición extrema simétrica. La posición extrema obliqua cuando entra la curva y la posición extrema simétrica cuando sale la curva. Pero también hay otra cuestión, que es cuando el tren empieza a serpentear. O sea, debido a las malas condiciones de la vía, el tren empieza a hacer este trayecto, ¿no? Tenemos las vías y el tren empieza a irse de esta manera. O sea, estas son el trayecto de la rueda. La rueda llega de esta manera, luego aquí se dobla, o sea, el serpenteo, ¿no? Que va ocurriendo de las ruedas dentro de la vía. Entonces, este es otro de los casos en los que se puede dar el descarrilamiento. Y en este caso, estamos en una posición extrema oblicua cuando estamos empezando el serpenteo. Y debido a que el movimiento es demasiado continuo, entonces puede darte también el descarrilamiento. Entonces, estas serían las respuestas que incluiría, ¿no? Si es que fuesen las mismas preguntas. Quizás hayan preguntas similares que les haga el ingeniero, pero en todo caso estudien, ¿no? La parte teórica. Otra de las preguntas que igual he visto que suele repetir bastante es el tema de la superestructura y la infraestructura de un ferrocarril, ¿no? Cuando hablamos de la superestructura, estamos hablando de los componentes que tiene, ¿no? En este caso, el riel va a estar sujeto por las sujeciones, ¿no?
También va a estar, que son también llamadas las uniones, también va a estar el durmiente. Va a estar la capa de balasto. A veces suele tener una capa de subbalasto, que pueden dibujarla. Luego va a estar la plataforma. También vamos a tener el terraplén. También las cunetas, para el tema del, en caso de que haya, esta aquí es en caso de estar en un borde, ¿no? Estar, por ejemplo, al lado de una montaña, generalmente se pone cunetas para que haya el escurrimiento de las aguas, ¿no? Y también el desmonte, si es que es lo mismo, ¿no? Estamos en una zona en la que estamos con una montaña al lado, digamos. Entonces, estas vendrían a ser algunas de los elementos de la superestructura. Que aquí, como les dice dibujar o graficar, entonces tendrían que hacer el dibujo. Entonces, y ahora pasemos al ejercicio. En el ejercicio, no he visto que pregunte algo muy distinto fuera de lo que es el tema de velocidades de régimen. Lo voy a explicar también con el formulario. Dentro de lo que es la velocidad de régimen y la velocidad crítica, hay que entender que para poder resolver este ejercicio, lo que estamos planteando es que queremos generar el movimiento del tren. Queremos que nuestro tren se desplace, ¿no? Pero para que se desplace, para determinar a qué velocidad tiene que desplazarse, primero, como vimos en maquinaria, tiene que vencer las resistencias a las que se oponen debido a las condiciones en las que se encuentra. Entonces, por la velocidad a la que va el tren, se va a generar una fuerza atractiva, que la vamos a llamar Fu. Esta fuerza atractiva, que se genera por la potencia del motor, tiene que vencer todas las resistencias totales, para que recién el tren pueda desplazarse. Sin embargo, esta resistencia total, ¿de qué va a depender? Va a depender primero de la resistencia en rectas y horizontales. Esta resistencia va a estar dada primero por el tema de que internamente el tren va perdiendo potencia por los componentes mecánicos que tiene. Entonces, según el tipo de componentes mecánicos, va a haber una pérdida, además del peso por el cual está sujeto, ¿no? El peso del tren. Entonces, por ello mismo, el tren va a estar sujeto a la pérdida de resistencia en la parte interna. Otra de las consideraciones que hacemos en resistencias rectas y horizontales es la pérdida al contacto con la riel. Cuando el tren entra en contacto con las rieles tienen juntas. Estas juntas son pequeñas holguras que se le dan a las rieles para el tema de la dilatación térmica, ¿no? Sin embargo, cuando el tren entra en movimiento, al chocar con estas juntas, va a perder velocidad. O sea, se va a generar una resistencia. Entonces, debido a las juntas, se genera esa pérdida. Y otro de los puntos que también se considera es el tema del viento, la presión del viento. Cuando entra en movimiento, a mayor velocidad, la resistencia del viento va a ser mucho mayor. O sea, la presión del viento que llega a la cara del tren, entonces va a aumentar. Entonces, debido a estas tres cuestiones, es que tomamos en cuenta una resistencia 1. La resistencia 2, va a estar dada por el tema de la pendiente. Nuestro trayecto no va a ser un tramo recto. Generalmente, debido a la geografía en la que contamos, vamos a tener pendientes. Entonces, para que el tren pueda subir esta pendiente de acá, debido a la fuerza de gravedad, se va a generar una resistencia. Esta resistencia va a ser la R2, debido a las pendientes. Entonces, esta R2 va a ser por las pendientes, por la inclinación. Voy a dibujar de esta manera. Por la pendiente. Que vamos a ver que este valor se mide en valores por mil. O sea que por cada 1000 metros recorrido horizontalmente, queremos saber cuánto va a ser la altura que se eleva verticalmente. Luego, R3. R3 va a estar dado por el tema de las curvas.
cuando el tren entra en una curva, debido al radio que tiene, entonces ¿qué va a ocurrir? En la curva va a perder velocidad, ¿no? Va a tener que reducir su velocidad. Entonces va a generarse una resistencia. Y debido a al radio de curvatura, al radio R, y también a la trocha que existe, vamos a tener que determinar una resistencia del ferrocarril. Y por último, vamos a tener una resistencia 4 que va a estar dada por la resistencia de inercia. Y esta aquí se da por el tema de la variación de la velocidad. Un tren, cuando empieza su marcha, no a una velocidad constante. Cuando es, por ejemplo, un tren de pasajeros, tiene que frenar constantemente para el tema de llegar a las estaciones. Sí, lo estoy grabando. No se preocupen por eso. Entonces, por eso mismo, por la variación de velocidad que tiene, la aceleración y desaceleración constante, consideramos un R4. Ahora, para pasar, entendiendo todo esto, que tenemos que determinar las resistencias y que estas resistencias, en qué punto son iguales a la fuerza atractiva, es que vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer dentro del formulario está calcular el peso total del vagón, para luego calcular el peso total del tren. Como datos tenemos que en este ejercicio el peso de un vagón es de 80 toneladas. Si tenemos 80 toneladas que nos pesa un vagón y tenemos 8 vagones, para saber el peso total de todos los vagones simplemente hay que hacer una multiplicación de estos dos, ¿no? Ese va a ser el primer paso que nos dice el formulario, ¿no? El peso de los vagones va a ser igual al número de vagones multiplicado por el peso de un vagón. Entonces, en este ejercicio, el peso de un vagón vale 80 toneladas y tenemos 8 vagones. Entonces vamos a tener 8 por 80, 640 toneladas. El segundo paso va a ser determinar el peso total del tren. Como tenemos una sola locomotora y tenemos 8 vagones, tenemos la locomotora y tenemos 8 vagoncitos, queremos saber cuánto nos pesa todo esto. Ese peso lo vamos a llamar G. ¿Cuánto pesa todo el tren? Entonces simplemente va a ser sumar el peso de la locomotora, que en este ejercicio vale 110, si lo vemos. El peso de la locomotora vale 110. Entonces, peso de la locomotora más el peso de todos los vagones va a ser igual a 750. O sea que todo nuestro tren va a pesar 750. Estos van a ser los cálculos previos. Ahora pasemos a determinar estas resistencias de acá. Vamos a empezar por estas de acá. Por estas tres de acá. Entonces, ¿por qué no empezamos por esta de acá si es la resistencia 1? Yo recomiendo empezar por estas porque estas de acá son constantes. Este es un valor constante. Eso significa que no va a variar más allá de las condiciones a las que les demos. Sin embargo, la resistencia 1 va a estar dada en función de la velocidad. Dependiendo de la velocidad a la que vayamos, esta resistencia va a aumentar o va a disminuir. Entonces, por estar en función de la velocidad es que recomiendo calcularla de último, ya que se hace demasiado moroso. Entonces, empecemos por la primera resistencia, ¿no? Que la tenemos acá. La primera resistencia va a ser la resistencia por gradiente, o sea, R2. En el formulario nos dice que, antes de continuar, aquí me voy a comentar. Cuando hablamos para el cálculo de la resistencia, esta resistencia va a estar dada por una resistencia específica. Y va a estar multiplicada por el peso de algún elemento que esté influenciada por esta resistencia específica. ¿Qué es esta resistencia específica? No es más que un factor o un valor que nos relaciona alguna característica que queramos determinar entre el peso total o entre una tonelada, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de la resistencia por gradiente, lo que vamos a relacionar como resistencia específica va a ser nuestra pendiente. Y vamos a decir que en función de nuestra pendiente, vamos a calcular el peso entre una tonelada. Esto aquí se entiende mejor cuando lo vemos en un ejercicio, ¿no? Que se puede deducir.
pero la verdad se va a hacer muy largo. Pero deben entender que cuando tenemos un elemento, en este caso llamémoslo un vagón, una locomotora, un tren, a este elemento, el peso que tiene, el peso del elemento vamos a tener que descomponerlo, ¿no? Por la inclinación a la que está, o sea, por la pendiente. Entonces, por esto mismo, vamos a hacer una relación del peso en total entre una tonelada. Y eso lo vamos a tomar como resistencia específica. Entonces, como en nuestro caso, en aquí el peso va a ser directamente tomado desde, o mejor dicho, vamos a igualar ese peso directamente a la inclinación que tiene o a la pendiente. Entonces vamos a decir que la resistencia específica 2 va a ser igual a la pendiente. En nuestro caso, nuestra resistencia específica 2 va a ser igual a la pendiente que tenemos aquí. Y como nuestra pendiente o gradiente, que es lo mismo, es del 13 por 1000, entonces nuestra resistencia específica 2 va a ser 13 kilogramos sobre tonelada. Y lo siguiente va a ser determinar la resistencia 2. Esta resistencia 2 va a ser igual a la resistencia específica calculada anteriormente, multiplicada por el peso total del tren, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Resistencia 2 igual a la resistencia específica, o sea, al valor de I, multiplicado por el peso total del tren, que es este valor que calculamos acá. Entonces, con esos datos, pasamos a determinar nuestra resistencia 2. Y decimos, ¿no? 13 toneladas, digo 13 kilogramos sobre toneladas multiplicada por 750 toneladas, que es el valor de G. Y obtenemos nuestra resistencia específica 2. Este valor lo voy a marcar con amarillo, no, mejor con otro color que lo resalte. Es un valor que nos va a ser importante. Entonces ya calculamos de aquí la resistencia específica 2. Ya calculamos resistencia específica 2. Vamos a calcular la resistencia 3. La resistencia 3 va a estar dada por la curva. Y para calcularla, simplemente vamos a tomar en cuenta esta fórmula acá, para la resistencia específica. Vamos a decir que la resistencia específica 3 va a ser igual a 500 por B sobre R, donde B es la trocha. La trocha o la separación interna que tiene la vía. Y R es el radio de curvatura. Aquí nos dan los datos, ¿no? Nos dice que la trocha de la vía es de 1 metro y el radio de curvatura de 250. Entonces, estos dos datos los reemplazamos dentro de esta fórmula. Y vamos a decir que B vale 1 metro y el radio es de 250. Aplicando esta operación, vamos a tener que nuestra R3 vale 2 kilogramos sobre toneladas. Y ahora, este valor lo vamos a calcular o lo vamos a usar para calcular la resistencia total 3. Donde vamos a decir que la resistencia total 3 va a ser igual a R3, R minúscula 3, o la resistencia específica 3, o sea, los 2 kilogramos sobre tonelada, y lo vamos a multiplicar entre el peso de la locomotora. Aquí no se tienen que confundir que en este caso de aquí, tomamos el peso total del tren. En este caso vamos a tomar el peso de la locomotora, solo de la locomotora. Entonces, el peso de la locomotora es de 110 toneladas. Hacemos las operaciones y ya tenemos nuestra R3. Lo siguiente, la resistencia por inercia, que va a ser R4. De aquí ya tenemos R3. Entonces, nos faltaría R4. R4, la resistencia por inercia, se calcula de una manera bastante sencilla, donde la resistencia específica 4 va a estar en función del tipo de vehículo. En el ejercicio, el ingeniero no suele plantear el tipo de vehículo. Eso es algo que directamente pide que asumamos uno de estos uno de estos 4 vehículos. Y generalmente el ejercicio se hace para un tren de carga. Entonces, si fuese un tren de... Si no les dijese nada aquí qué tipo de vehículo es, asumen tren de carga. Pero si en caso les dijera que es un tren eléctrico, o aquí les planteara, ¿no? Es un tren eléctrico o un tren de pasajeros, digamos. Un tren de pasajeros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el valor de
de nuestra resistencia por inercia. Y ya no va a ser para un tren de carga, sino sería para un tren de pasajeros. Este de aquí. En este caso, como no nos dice eso, vamos a asumir que es un tren de carga. Que en todos los ejercicios que he visto, siempre pregunta tren de carga. Así que, pero en caso de que cambiase, ¿no?, alguna cosita, que lo tengan en cuenta eso. Ahora, ¿cómo procedemos? Teniendo ya nuestro dato, que es el tren de carga, tenemos que elegir entre qué valor vamos a trabajar. Dentro de las tablas, dentro del formulario, decimos que va a estar en función del tipo de vehículo, ¿no? Si es un tren de carga, tenemos que asumir un valor que esté entre 2 y 3. El ingeniero adopta un valor que es el promedio de estos dos. Y el promedio sería 2,5. Entonces podemos asumir directamente nuestro radio de 2,5, perdón, nuestro R4 minúscula de 2,5. Entonces, es lo que vamos a hacer. Y vamos a asumir 2,5 kilogramos sobre toneladas para el valor de R4. Luego, para calcular la resistencia 4, simplemente tomamos este 2,5 y lo multiplicamos por el peso total del tren, o sea, el valor de G. Multiplicándolo, decimos 2,5 por 750 y obtenemos el valor de la resistencia 4. Ya. Esto es lo más fácil, por decirles algo, ¿no? Entonces, esto lo pueden hacer rápido, no se complica mucho. Ahora lo más moroso del ejercicio viene en la parte de acá. Entonces ya tenemos R4. Y además estos valores son constantes. Entonces, ahora, vamos a calcular R1. El problema de R1 es que este valor, aparte de las tres consideraciones que estamos haciendo, este valor es muy distinto para las locomotoras y para los vagones. O sea, es un valor distinto. Entonces hay que hacer dos cálculos para ambos. Un cálculo para la locomotora y otro cálculo para los vagones. Entonces, ¿cómo procedemos? El ingeniero nos da una fórmula. Bueno, dentro de la bibliografía hay una fórmula, ¿no?, para determinar la resistencia en recta y horizontal para la locomotora. ¿Cómo funciona esta fórmula? Aquí igual se las marqué, ¿no? En esta fórmula, una de las maneras fáciles de resolver... A ver... Híjole, no. Ya. Me olvidé poner eso. Ya. Una de las maneras fáciles de resolver es dividir este término en una ecuación cuadrática, donde vamos a decir que todos estos términos independientes van a ser el valor de A. El término que tiene el valor de la velocidad elevado a 1, o sea, solo la velocidad, va a ser el valor de B. Y el término que tiene la velocidad al cuadrado, o sea, todo este término, va a ser el valor de C. O sea, el término independiente, me refiero a este término acá. Entonces, nos quedaría esto como la expresión cuadrática, ¿no? A más BX más CX al cuadrado, donde X es la velocidad. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es trabajarlo esto en función de X. En función de X. Con la ventaja de que en las calculadoras podemos poner funciones, ¿no? Y dentro de las funciones podemos tabularlo. Entonces vamos a tener la función X, que para nosotros va a ser la velocidad, y la función f de X, que va a ser toda esta ecuación de acá. Y entonces vamos a poder trabajar desde X a la velocidad que nos piden, que sería 20, 30, 40, 50. Y directamente planteando la ecuación nos va a ir botando los valores para cada X. Esa es la idea. Ahora, resulta que yo creí que lo tenía listo. A ver. Sí lo tengo. Ya. Entonces, en sí, la idea es llegar a una ecuación en la que directamente en la calculadora, con el modo tabla, podamos resolverla. Entonces, podemos usar el modo tabla, o sea, el modo 3,
Y aquí vamos a plantear la ecuación f de x, o sea, esta ecuación que tengamos aquí. Y esa ecuación la vamos a analizar desde las velocidades que vamos teniendo. Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita, con calma. Pero más o menos, ese es el punto al que queremos llegar. ¿Esto con qué idea? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no estar haciendo el ejercicio o este ejercicio iterándolo una y otra vez. Y ahorrarnos tiempo, que es lo que buscamos. Entonces, lo primero que hay que entender de esta fórmula es los datos que nos da. Uno de los datos que nos da es el peso por eje de la locomotora. Este peso por eje en realidad se refiere al peso que se distribuye en cada eje. Tenemos la locomotora y esta locomotora generalmente el ingeniero la trabaja con 6 ejes, o sea que tiene 3 ruedas delanteras y otras 3 acá. De esta manera, una locomotora de este tipo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos el peso de toda la locomotora y este peso se va a distribuir, consideramos por teoría que se distribuye uniformemente a cada eje. Entonces, si tenemos aquí el peso total, el peso que va a llegar a cada eje va a ser, si tenemos 6 ejes, va a ser P sectos. O sea, el peso total de la locomotora entre 6. Y este va a ser el valor que vamos a adoptar. Por eso es que vamos a decir aquí, en este ejercicio, que la fórmula va a ser igual a 0,65 más 13,15 dividido entre el peso de la locomotora entre 6. El peso de la locomotora es 110 toneladas. Y 6 es el número de ejes. O sea, estos 6 ejes de aquí. Y ese va a ser nuestro valor de A. A esto le vamos a sumar el valor del término independiente acá, que directamente lo vamos a tomar como 0,00932 multiplicado por la velocidad. Y luego el término C, que va a ser 0.00456 multiplicado por el área frontal de la locomotora entre el peso total. Este es el peso total de la locomotora, ya no el peso por eje. Este es el total, o sea, los 110 totales, multiplicado entre la velocidad al cuadrado. Lo que vamos a hacer aquí es tratarlo todas las velocidades como lo expliqué, ¿no? Este va a ser nuestro valor de B, este va a ser nuestro valor de C, y este va a ser nuestro valor de A. Entonces, esto aquí lo vamos a meter en la calculadora. Y ustedes lo pueden poner todo tal y como está, ¿no? Que si bien les va a quedar bastante largo, o pueden resolverlo de manera independiente, ¿no? Como es lo que hice aquí. El valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces yo lo voy a hacer de la segunda manera. Ya resolví esta ecuación de acá. Y me dio este valor de acá. Entonces va a ser igual a 1.3673. A esto le voy a sumar el valor de B, que sería 0.00932. A este valor le tengo que multiplicar la velocidad, que sería mi variable, la velocidad. Y a esto le voy a sumar el valor de C, que me da 0.0003316 multiplicado por el valor de mi variable al cuadrado. Cierro paréntesis. Ahora, el análisis, ¿desde qué punto hasta qué punto lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer en función de las velocidades que tengo acá. Como tengo velocidades que van desde 20 hasta 140 y van cada 10 más aproximadamente, entonces voy a hacer eso. Va a iniciar en 20, va a terminar en 140 y va a ser cada 10 kilómetros entre horas. Y aquí están mis valores. Entonces, lo único que me toca ahora es reemplazar estos valores en la parte de acá. Si ven, para 20 vale 1.6863. 1.6863. Para 30, 1.9453. 1.9453. Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí? Que ya tienen los resultados. Y como ven, esto aquí se tiene que hacer para cada velocidad. El problema aquí ocurre que para hacer el ejercicio tienen que hacer todos estos procedimientos de acá, ¿no? Que al final el ingeniero... bueno, al final esto aquí se hace muy moroso. Y lo que yo suelo recomendar es que
en vez de hacerlos todos los procedimientos, que por lo menos planteen unos, digamos, unos 3. Y solo estos 3 los resuelvan. Y aquí simplemente le ponemos, ¿no?, entre comillas, digamos, o algún elemento, ¿no?, que nos diga que esto continúa. Esto continúa. Y así no están haciendo constantemente todo el ejercicio, ¿no? Y directamente anotan el resultado. La idea es que demuestren en el procedimiento que sí saben cómo resolverlo, ¿no? O que demuestren de dónde salieron estos valores. Estos valores salieron de esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá la planteamos en una tabla en la que obtuvimos todos estos valores, ¿no? Así que hay otra cosa acá, es que dentro de esta tabla nos da el valor 130 km/h. Y si vemos, aquí no tenemos el 130. Entonces no vayan a confundirse y le metan el 130 igual, o bien lo metan como el de 140. Entonces es otra de las cositas que igual tienen que notar, ¿no? Ya tenemos este resultado. Ahora, para obtener la resistencia de la locomotora, porque esta fue la resistencia específica, simplemente hay que tomar este valor que obtuvimos y multiplicarlo entre el peso de la locomotora. Ahora, yo este valor lo puse en paréntesis por una simple razón, para poder al final multiplicarlo por el peso de la locomotora. ¿Y cuánto vale mi peso? 110. Entonces simplemente lo multiplico por 110 entre 20 a 140 cada 10 y ya está. Ahí está, 185,49. El siguiente valor 213,98, 213,98 y simplemente me toca copiar. Ahora lo que voy a hacer, para no repetir todo el procedimiento ya que es repetitivo, voy a decir que se repite, ¿no? Entonces, ya he resuelto mi resistencia de locomotora. Ahora solo me falta encontrar la resistencia de los vagones, que es lo mismo. Lo único que vamos a variar aquí es la ecuación que vamos a adoptar. Después el procedimiento que se sigue es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, identificar qué tipo de vagones, con qué tipo de vagones estamos trabajando. El ingeniero suele trabajar con un vagón con caja grasera y cojinete. Entonces, esta es la fórmula que vamos a adoptar. En el caso anterior, adoptamos una fórmula que era la misma en todos casos, ¿no? En todos los casos era esta misma. Ahora tenemos que elegir entre estas tres. Y como les dije, ¿no?, vamos a adoptar la segunda. Esta segunda lo dividimos lo mismo, ¿no?, en tres partes, ¿no? Este va a ser mi valor A, mi valor B y mi valor C. Entonces, el valor de A lo voy a resolver y va a ser 0,65 más 13,15 dividido entre el peso por eje de cada vagón. En el formulario, igual le estoy dejando la fórmula, hay que entender que cuando hablamos del peso de eje de cada vagón, aquí, perdón, me equivoqué, está acá, que me fijé. Aquí no es el peso de la locomotora, es el peso de vagones. Entonces, el peso de cada vagón entre 4 ruedas. Mientras que aquí, en el peso de la locomotora, era el peso de la locomotora entre el número de ruedas, que son 6, ¿no? Entonces, mientras que en el anterior, este valor lo dividíamos, perdón, el peso lo dividíamos entre 6, en este caso lo vamos a dividir entre 4. Luego, simplemente resolvemos toda esta operación. Del valor de A vamos a tener 0.69109, ¿no? Este va a ser nuestro valor de A. En el caso de B va a ser este valor de acá, que directamente lo bajamos. Y en el caso de C hay que resolver toda esta operación de acá para calcular este valor de acá. Y lo mismo, ¿no? Ya teniendo eso, lo que nos toca hacer es reemplazarlo. Y lo reemplazamos, ¿no? Y de la misma manera. Entonces, aquí en vez de poner 1,3673, voy a poner el valor que corresponda, ¿no?, que sería 0.69109. A esto le voy a sumar este valor de acá, que sería 0.01398. Y luego, para el x al cuadrado, considerando la presión del viento, va a ser 0.0007071. Como tiene, va a ser de 20 a 140 cada 10 y ahí está. Entonces,
A ver, creo que me equivoqué en alguna cosa. Sí. 0.69, ya. 0.01398, ya. Por x al cuadrado. ¿Sí está bien? Ya. Esto aquí lo voy a revisar. Creo que estoy adoptando otro valor. Vamos a checar. Que llega a la tabla. Ya, está bien. Parecer si está bien. O me habré equivocado. Ya. Esto lo voy a revisar para corregirlo. En caso de que me esté equivocando en algo. Pero ya más o menos van entendiendo de dónde salen estos valores, ¿no? Que es lo mismo. Creo que es acá. Creo que es este valor de acá. A ver. 13 dividido entre... Ahora sí. Aquí es 1.3075. Ahí está. 1.6153. Para 30, 1.79. Para 40, 1.97. Y lo mismo, ¿no? Y como ven, esto va a ser repetitivo, ¿no? Así que podemos hacer lo mismo que hicimos en el anterior caso. Tomar estos dos. Y hacer solo para unos 3 o 4 o 5 los que ustedes puedan, ¿no? La idea es optimizar el tiempo. Aunque sea unos 5. Y el resto lo dejan ahí. Ya si tienen tiempo, lo hacen todo el procedimiento, no hay problema con eso. Esto aquí les digo porque en caso de que estén bastante apurados o no les alcance el tiempo, entonces hagan hasta donde puedan. Al final lo que nos interesa son los resultados, más que esto de aquí. Incluso, en caso de que ya estén bastante apurados y no vean nada, pueden decir esto de aquí, o el valor fue calculado, o el valor está en la tabla. Y ya directamente, como esto aquí lo van a copiar en la tabla, ya no habría necesidad de hacer tanto el procedimiento, ¿no? Digamos ahí. Ya no tendrían que anotar el resultado, porque este mismo resultado lo van a tener que copiar dentro de la tabla. Van a tener que volver a escribirlo de nuevo. Entonces se hace mucho más moroso, ¿no? Estar escribiendo 2 veces el mismo resultado. Por ello es que podemos decir esto, ¿no? El valor está en la tabla. Y directamente todos estos valores los vamos a pasar a la tabla. Y ya no vamos a estar escribiendo 2 veces. Una parte en el procedimiento y otra parte en la tabla. Esto como otra alternativa, ¿no? De que no les dé el tiempo. Porque el ingeniero al final lo que termina viendo más que todo es la tabla y la gráfica. Ya. Entendido esto, hasta aquí se entendió, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Sí, disculpe, no entendí muy bien sobre los decimales. ¿Es necesario poner los 5 decimales que está ocupando? Pues depende de lo que diga el ingeniero. Estos decimales, ¿qué ocurre? Si yo lo trunco si yo lo trunco aquí, el resultado que me da aquí no va a ser 79, va a ser un valor mucho menor. Este valor va a variar demasiado. Y es porque estos valores son muy pequeños. La presión del viento va a ir afectando de manera muy... podríamos considerar que aquí incluso este valor aquí va a ser casi cero. Va a ser más que... Mientras que a mayor velocidad, esta presión va a aumentar. Y es porque este valor de acá, 140 al cuadrado, es mucho mayor que 20 al cuadrado. Entonces, por esto mismo es que el valor va a terminar difiriendo demasiado. Por eso es que en este caso suele ser mejor trabajar con todos los decimales. Y ya si tienen el tiempo, ¿no?
pueden, en vez de hacer todo esto o dividir la operación en 3 partes, meterlo todo en la calculadora, que les va a dar mucho más trabajo, pero van a tener una mayor precisión. Donde aquí ya no voy a meter 13, o 1.33, y lo que voy a hacer es meter 0.65 más el valor que me da, ¿no? 13.5, perdón, 13,15 entre el valor que tengo acá, ¿no? 80 sobre o dividido entre 4. Y así meterlo todo. Si van a ver, me va a quedar un número bastante largo. Y también hay otro tema que es la limitante que tiene la calculadora en cuanto a los caracteres. Hay casos en los que no se pueden meter todos los caracteres. Que una vez me pasó, ¿no? En un ejercicio. No de este tipo, creo que era de otro tipo, que no me permitió resolver todo o meter todos los datos, porque tiene un número limitado de caracteres que se le pueden añadir. Entonces, esa es otra limitante que pueden tener al momento de querer meterlo. Y si lo meten de esta manera, o de la manera en la que les estoy diciendo, meter toda la fórmula o toda la ecuación, van a tener una mayor precisión, pero también van a tender a tener bastantes problemas, porque si se equivocan aquí, digamos que en vez de 4 le pongo 6, difícil que me dé cuenta. Entonces, esa es otra de las cosas que igual los dejo a su consideración, ¿no? Si quieren mayor precisión, trabajen con la fórmula dentro. Si no, lo pueden dividir en 3 partes, ¿no? Que es lo que yo hice en este ejercicio. Y me resulta a mí un poco más fácil dividirlo en 3 partes porque puedo identificar, ¿no? Y puedo resumir toda la ecuación mucho más breve. Entonces, eso lo dejo a su consideración. Pero, en cuanto a la pregunta de los decimales, trabajen con la mayor cantidad de decimales que puedan, porque este dato aquí les va a ir difiriendo demasiado. Y luego van a ver que cuando lleguemos acá, los datos pueden llegar hasta incluso variar. Si es que asumiera 2 decimales aquí, digamos. Aquí, si asumo 2 decimales, este va a ser 1. Y digamos, si en caso lo multiplique por el valor del peso de la locomotora, voy a tener 1.31, digamos, por 640. Asumiendo solo este valor acá, ¿no? Mientras que el valor real es 1.3,7 por 640. Van a ver que por este valor acá, estos 640 y este valor de acá, el resultado de acá va a variar demasiado. Entonces por eso les digo, asuman la mayor cantidad de decimales. Tampoco les digo que asuman todos los decimales, ¿no? Que si lo hacen van a tardar mucho más. Asuman los que consideren pertinentes, ¿no? Otra de las maneras es trabajar la notación científica. En vez de meter esto aquí como 0.0777, lo meto como 7 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, a la menos 5. Y ya está. Y ya no lo estoy trabajando con todos estos decimales, ¿no? Directamente lo trabajo en notación científica. Esa es otra manera. Entonces, eso igual lo dejo a su criterio. Listo, sí, gracias. Ya. Entonces, continuando. La importancia de los decimales radica en que este número de acá lo vamos a tener que multiplicar por el peso total, ya sea de los vagones o de la locomotora. Y eso va a hacer que nos varíe demasiado. Luego, ya entendido esto, lo que nos toca determinar es la resistencia total, ¿no? Porque ya hemos resuelto este valor. Estamos acá. Ya resolvimos el tema de la resistencia 1. Donde dijimos que la resistencia 1 vamos a sumar la resistencia de locomotoras, que ya la tenemos, y de vagones, que ya la calculamos. Entonces, ahora la resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias. Como la resistencia 2, 3 y 4 son constantes, entonces lo que aquí planteo en el formulario es calculado todas estas resistencias. La resistencia 2, 3 y 4 la calculemos como una resistencia constante a la que voy a llamar R asterisco. Este va a ser un valor constante. Entonces, sumo R2, R3 y R4, que me da un valor de 1000, en este caso me da 11.845, la suma. Ahora, RT va a ser la suma de todas las resistencias, ¿no? R1 más R2 más R3 más R4, donde R1 es igual a RL más RB, o sea, la resistencia de locomotora más resistencia de vagón, esto es R1, y todo esto aquí es constante.
como todo esto es constante, vale R', o sea, este valor acá. Y mis valores que van a ir difiriendo son R de la locomotora y la resistencia de los vagones. Entonces lo único que voy a hacer es sumar este valor constante más los otros valores que he ido obteniendo acá. El valor de resistencia de locomotora, o sea, este valor acá, para la velocidad de 20, más la resistencia de vagones, o sea, 1033. Entonces lo que estoy haciendo acá, 185 más 1033 más la constante de toda la resistencia. Entonces, hago todas las sumas y al final el dato que me interesa de todo esto es la resistencia total. Este dato de acá. Esta resistencia total. Y es con esta que voy a hacer mi curva. Con estos datos de acá. Entonces, ahora, llegado acá, lo que nos toca es determinar la fuerza de adherencia. Pero antes de continuar, vamos a explicar un poco cómo llenar la tabla hasta esta parte de acá. Entonces, primero van a tener que meter las velocidades y los esfuerzos máximos. Esto de aquí es un dato. Bueno, todos son datos de hecho. Estos son datos que da el ingeniero. Entonces directamente, como lo da de dato, si nos subimos a la tabla, aquí ya lo está dando de dato. Entonces es directamente copiar eso dentro de la tabla. Como segundo paso, es determinar nuestras RL y RB, que son valores variables. Como son variables, nuestra R minúscula de la locomotora, todos estos valores los pasamos a la tabla de RL. Y todos estos valores minúscula lo pasamos a RB. Lo siguiente, bueno, aquí puse R1, ¿no? Que sería la suma de estos dos. Que si quieren también pueden hacerlo, ¿no? Ya ustedes lo ven esto. Esto aquí si quieren añadirlo. En este caso no hice la operación. Eso no se me pasó. Pero lo que tienen que hacer es sumar este más este, ¿no? Sumamos todos estos de acá. Directamente igual no lo pueden anotar. Porque al final este valor no se ocupa. Porque cada una de estas RL y RB se distribuyen a su respectivo resistencia locomotora total y resistencia de vagones totales. Y al final estos dos son los que se tendrían que sumar y no estos dos. Ahí cometí un pequeño desliz. Luego tenemos que R2, R3 y R4 son constantes. Y como son constantes, aquí voy a borrar esto. Estos aquí son variables. En este caso, este aquí le voy a decir que no lo hagan. Y estos de aquí son constantes. Como son constantes, el ingeniero lo que hace es meterla aquí, ¿no? Cada vez 13, 13, 13, 13. Para ahorrarse eso, yo preferiría, o yo optaría por poner directamente 13 en toda la casilla. Y decir que este 13 se está repitiendo en todo, o es para todos, ¿no? O lo otro es poner 13. O digamos aquí poner 2, 2 y decir que se repite. Y lo mismo aquí, ¿no? 2,5 y decir que se repite. Entonces ustedes ya ven cómo les resulta más práctico ponerlo. Lo otro es también que lo escriban, ¿no? En cada una de las celdas, aunque demora más. Luego ya estos valores son variables y estos son los valores que nos interesan. Estos son variables y estos tres son constantes. Y al final de aquí el valor que nos interesa es esta resistencia total. Este es el valor que buscábamos. Esta es nuestra incógnita. Ya. Ahora lo que nos toca determinar es nuestra fuerza de adherencia. Para el tema de la fuerza de adherencia, hay que entender unas cosas. Hasta ahora lo que hemos tomado en cuenta es que nuestro vehículo o nuestro tren se desplazaba en la riel, ¿no? Y que al desplazarse, debido al contacto que existe y además a las características que tiene el terreno, ya sea una pendiente o una curva, entonces va a generarse una resistencia que a su vez va a terminar provocando una disminución de la fuerza última,
que a su vez esto aquí me va a generar una disminución de la velocidad. Aquí lo que me interesa calcular es el tema de la velocidad. Entonces, ahora, el tema de lo que es la fuerza de adherencia hace referencia a que las ruedas, al entrar en contacto con la riel, hay una zona que está netamente en contacto, un área. Esta área que está en contacto suele tener una superficie muy pequeña. Entonces, como es bastante pequeña en consideración de toda la superficie que debería entrar en contacto, es una zona bastante crítica, por dos razones. Una es el tema del descarrilamiento y otra el tema del patinaje. El patinaje ocurre cuando el motor empieza a generar bastante torque, o sea, bastante potencia, haciendo que la rueda gire. Sin embargo, este giro no produce movimiento. O sea, la rueda gira sin que el tren se desplace. O sea, solo está girando por girar, por así decirlo. Entonces, debido a esto, estamos, por un lado, gastando combustible, ¿no? Por otro lado, el tren no se está moviendo, o sea, no está trabajando como debería. Y entonces, por estas cuestiones, se considera el tema de la fuerza de adherencia. Que lo que nos interesa determinar es cuál sería la velocidad crítica en la que el tren va a empezar a patinar. Entonces, eso es lo que vamos a determinar. Ahora, para el patinaje hay una simple fórmula, que es la fórmula de Parodi-Tetrel, que es la fórmula de acá. Aquí hay un detalle, que es que el ingeniero, en la pregunta, esta fuerza de adherencia inicial la plantea como μ, aunque en realidad en la bibliografía van a ver que esto de aquí es μ sub 0. Entonces ese es un dato que tienen que entender. La fuerza, el coeficiente de adherencia inicial es μ sub 0, en realidad, aunque el ingeniero lo ponga como μ. Eso van a entender, porque ese coeficiente va a depender de la velocidad a la que nos vayamos desplazando. ¿Eso qué quiere decir? Que entre mayor aumentemos la velocidad, ese coeficiente se va a ir reduciendo. O sea, el coeficiente que se genera por el contacto de la rueda con la riel va a disminuir en función del aumento de la velocidad. Ahora, ¿cómo pasamos a calcular? Este valor de acá, este μ sub 0, es el valor de μ que nos da de dato el ingeniero. Y nos da esta fórmula para determinar nuestra coeficiente de adherencia específica, ¿no? Que vendría a ser como nuestra R específica. Sin embargo, nosotros directamente, sabiendo que la fuerza de adherencia va a ser igual al coeficiente, a todo este coeficiente de acá, multiplicado por el peso de la locomotora. Como nuestro peso de la locomotora está en toneladas, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 1000 kilogramos entre tonelada, o sea, estoy haciendo la conversión de kilogramos a toneladas, donde las toneladas y toneladas se me van a ir, y el resultado me va a dar en kilogramos. O sea, este 1000 lo estoy poniendo para hacer la conversión de toneladas a kilogramos, por si acaso. Quiero convertir el peso de la locomotora de toneladas a kilogramos, por eso lo multiplico por 1000. Entonces, simplemente voy a decir que va a ser la fuerza de adherencia igual al coeficiente de adherencia, o sea, esta fórmula aquí, multiplicada por el peso de la locomotora. Como puedo agrupar estos dos términos, se puede trabajar directamente con esta fórmula acá, donde vamos a decir que la fuerza de adherencia simplemente va a ser igual al coeficiente de adherencia inicial, o sea, el dato que nos da el ingeniero, que era de 0,25, multiplicado por el peso de la locomotora, donde el peso de la locomotora es de 110. Y como lo queremos en kilogramos, lo multiplicamos por 1000, dividido entre este valor acá. 1 más el 1%, o sea, el 0,01 de la velocidad. Como nuestra velocidad es una variable, entonces hay que calcularlo para cada velocidad. Lo mismo que hicimos con la resistencia. Y lo único que vamos a hacer es cambiar en esta fórmula acá las velocidades que vamos teniendo. La velocidad de 20, la velocidad de 30, la velocidad de 40. Así. Entonces, simplemente anotamos los datos de la fórmula.
El coeficiente de adherencia inicial, 0,25 multiplicado por el peso de la locomotora en toneladas, 110 por 1000 para hacer la conversión a kilogramos, dividido entre 1 más el 1% de la velocidad. Esto para cada velocidad. Y lo que nos interesa aquí al final es este dato de acá. Este dato de acá. Y si se dan cuenta, esto igual lo podemos meter en la calculadora, ¿no? Que es la ventaja de trabajarlo con tabla. Donde directamente podemos trabajarlo y decir que va a ser 0.25 por 110 por 1000 entre el valor 1 más 0.01 por la velocidad x. No, fallé. X. De 20 a 140 cada 10. Y ahí tenemos nuestros valores. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy obteniendo la fuerza de adherencia total. La fuerza de adherencia. Sin embargo, aquí en el ejercicio, que es algo que igual cometí como el valor que añadí aquí, ¿no? Tengo la fuerza de adherencia específica, que también la puedo calcular. ¿Cómo la calcularía? Simplemente de este valor aquí, de toda esta fórmula, tengo que quitar el peso de la locomotora. Quito el peso de la locomotora y ya está mi fuerza de adherencia inicial, que sería este valor acá, 0.2083, 0.2083, y así para cada uno de estos. O sea que la fuerza de adherencia específica va a ser sin el peso total del elemento, ¿no? O sea, sin el peso de la locomotora, el peso de todo el tren, en función de qué fuerza querramos determinar. Y con esto ya tenemos llenada nuestra tabla. Los datos que obtenemos en la calculadora, todos estos datos, los pasamos acá. Y como son muchos, lo mismo, ¿no? En vez de copiarlo todo, puedo hacer una abreviación y decir, los resultados se están copiando en la tabla. En la columna, incluso puedo poner eso, ¿no? En la columna tanto. Creo que esta es la columna 12. Están en la columna 12. Y así ya tienen llenada su tabla. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya. Hasta aquí ya tienes resuelto, yo diría el 60% de Alexa. No, un 40% más o menos. Un 40-50%, que es lo más difícil. Lo otro que toma en cuenta es la gráfica. ¿Cómo hacemos esta gráfica? Aquí igual me olvidé anotarlo. Bueno, y también me olvidé hacerles el seguimiento, ¿no? Con el formulario. Aquí, como ven, la fuerza de adherencia. Aquí les estoy dando la fórmula del coeficiente de adherencia. Y este coeficiente de adherencia lo pasamos aquí para calcular la fuerza de adherencia. Y aquí anotamos los valores, ¿no? De las velocidades, el coeficiente de adherencia y la fuerza de adherencia. Aquí lo mismo, ¿no? La resistencia total, las velocidades y la suma de toda esta operación de acá. Para pasarlo aquí. Y luego todos estos valores los vamos a pasar dentro de la tabla. Ahora, lo que nos interesa al final es esto de acá. Entonces, ya tenemos la primera parte que es la tabla, la segunda parte es la curva. Entonces, para determinar la curva no es tan complicado que digamos. Lo que vamos a requerir, por un lado, son las velocidades, los esfuerzos máximos. Control C. A ver si lo puedo copiar. A ver, me voy a traer para acá. Estos dos datos de acá. Control C. Y me está bien por acá. Control V. Luego, la resistencia. Control C. Y por último, la fuerza de adherencia total. Ya. Ahora. Ya. Formato.
Ya. Entonces, ¿cómo trabajamos con nuestra curva? Y con los datos. ¿Cómo hacemos la curva? Perdón. ¿Cómo hacemos la curva? Esa es la pregunta que nos incumbe ahora. La curva es bastante fácil, pero si quieren hacerla precisa van a tomar su tiempo, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es identificar las velocidades y de acuerdo, y cada una de estas columnas va a tener su propia curva. Entonces, comencemos con el esfuerzo máximo. Nos dice que en 20 kilómetros nuestro esfuerzo va a valer 23.700. Lo que hacemos es buscar en 20 kilómetros, el valor de aquí, 20 kilómetros, va a valer 20.700, que estaría más o menos el valor de acá. Entonces, este va a ser nuestro primer punto para nuestro esfuerzo máximo. Para 30 kilómetros va a valer 14.790. Para 30 kilómetros va a valer 14.790. Más o menos un valor por aquí. Para 40 kilómetros, 11.305. 40 kilómetros, 12.000, 10.000, 11.000. Por aquí más o menos. Y así. Y para 50 kilómetros va a valer 9.350. 9.000, 8.000, 9.350. Por aquí. Y para el último valor, para 140, 3.420. 3.420 para 140. Más o menos por acá. Ya. Hay otro detalle acá. En el ejercicio, ven este dato acá. El dato de 140, si ustedes siguen la tendencia de más o menos cómo va a ir esta curva de acá, se dan cuenta que primero empezamos en 123 y terminamos en 3.400. O sea que más o menos tiene una forma exponencial. Sin embargo, cuando llegamos al punto 120, este valor se dispara. Este dato sería 38.000, que estaría más o menos por acá. O sea, nuestra curva no podría ir de esa manera, si lo piensan de manera lógica. O sea, ¿cómo puede subir de acá y luego bajar así? Entonces, aquí hay un error de typeo. Y eso tienen que darse cuenta desde un comienzo. Este error de typeo, el ingeniero no lo ha corregido. En la mayoría de sus exámenes lo he visto también. Pero este valor de acá no puede ser 38.000. Es un valor de 3.000, ya sea 3.801,3 o bien 3.813, uno de los dos. Entonces, eso ahí le tienen que comentar al ingeniero, ¿no? Ingeniero, ¿con qué valor trabajamos este valor aquí? Ya que no cuadra con la tendencia que estamos siguiendo. Lo otro que se puede hacer es directamente descartarlo porque es un valor discreto, ¿no? O sea, no es un valor normalizado. Cuando queremos hacer el análisis de datos estadísticos, este es un valor que no me cuadraría. A eso me refiero. Entonces, pero generalmente lo que yo hice en mi examen, por ejemplo, fue directamente poner una coma, ¿no? Y asumir que es 3801.13. Ya. En este caso estamos asumiendo eso mismo. Pero aquí sería 3801.3. No. 3801.3. Ya. Entonces, seguimos. Estamos acá. 3800.3. Ya. Entonces, con esto ya tenemos más o menos nuestra primera curva, que es esta aquí va a ser la curva de esfuerzo último. Que podemos irla trazando, ¿no? Va a ir de acá a allá. Va a ir más o menos algo así. De aquí, para acá, para acá, para acá. A ver, tengo un mal pulso. Ya, lo voy a dejar de nuevo. De aquí, para acá, para acá, para acá. Ya. Y de aquí va a ir hacia acá. Entonces, si tienen tiempo, hagan todos los puntos. Si no tienen tiempo, lo que tienen que entender es que generalmente la velocidad de régimen
y la velocidad crítica va a estar más o menos hasta acá. Entre 0 a 60 kilómetros por hora. Generalmente está la velocidad. Y esto aquí se da más que todo por el tema de las resistencias que se van teniendo, ¿no? O mejor dicho, de las resistencias. Y pues, entonces lo que nos interesa es que toda esta zona de acá esté bien graficada, que esté lo más a escala posible. O sea que en este caso, el valor de 50 kilómetros vale 9300, que este 9300 se refleje lo más preciso en nuestra gráfica, que sea lo más fidedigno a que este valor es 9300. Aquí no se puede apreciar bien, ¿no? Porque va de 2000 en 2000, pero más o menos esa es la idea. Lo siguiente, y ya luego las otras gráficas lo pueden hacer de manera en forma de tendencia, ¿no? Que va a ir más o menos así. Y aquí ya pueden ir cuadrando más o menos dónde van a ir sus puntos, ¿no? Que por ejemplo para 70 kilómetros tenemos que darle 6630, ¿no? Que sería 60 kilómetros, 6630, digamos. Y aquí lo marcamos. Y para 80, 5865. Que estaría por aquí arribita. Para 80 dijimos 5800. Más o menos por acá. Entonces nuestra gráfica iría algo así. Y ahí. O sea, no sean tan quisquillosos en esta parte, si es que no les da tiempo, ¿no? Eso les digo. El examen suele durar 1 hora y si son bastante rigurosos, ¿no? Siguiendo todos los pasos, queriendo hacer todo el procedimiento, vayan a llegar a un punto en el que se les va a hacer difícil acabar el examen. Entonces yo diría que se enfoquen más en mostrar el resultado y ya luego pulan los detalles que quieran hacer, ¿no? Ya sea que pulan la gráfica, que pulan el procedimiento o que pulan otras cosas. Pero que directamente vayan y brínquenle a la tabla. Brínquenle a todos estos datos, luego le brinquen a la gráfica y ya si les da tiempo lo van rellenando, lo van haciendo mucho más detallado su examen. Y esto es lo que suele demorar más, ¿no? Ya tenemos el esfuerzo último. Lo siguiente es la resistencia total. Para la resistencia total decimos que en 20 kilómetros vale 13.064. 20 kilómetros entre 14.000 y 12.000 estaría por acá. 13.000. Para 30 kilómetros, 14.000. ¿Cuánto es esto? 14.790. Entonces 30, 14.790 más o menos por acá. Entre 40 vale 11.000. Ah, perdón, me estoy confundiendo. Sí, me estoy confundiendo feo. Ya, me estaba confundiendo y estaba adoptando los valores de esta tabla. Sin embargo, estoy determinando la resistencia, no los esfuerzos máximos. Entonces, para 30 vale 13.200. O sea que estaría más o menos el valor por acá. Para 40, 13.300. Más o menos por acá. Para 50, 13.535, ¿no? Y más o menos iría ahí. Algo así iría. Que parece una recta, pero en realidad es una curva. Ahora voy a tomar el último valor, que es 15.830. 140, 15.830, que estaría por acá. Y de acá voy a hacer mi gráfica, ¿no? Estaría más o menos algo así. Aquí no la estoy haciendo tan precisa, pero más o menos es para que ustedes puedan notar, ¿no? Que si ven aquí, el hecho de que no lo haya hecho preciso aquí el 13.000, ya me difirió estos valores. Porque más o menos el 13.000 estaría en la mitad. Aquí. Y aquí, si se dan cuenta, lo subí un poquito más. Entonces, son cosas, ¿no? Que al momento de querer hacer la gráfica, estos valores les van a ir variando. Y se van a dar cuenta que al final lo que hacemos es intersectar una recta, el esfuerzo último, con la otra. En este caso, la de la resistencia total. Y en el punto donde se intersectan, marcamos nuestra velocidad que se determina. En este caso, la velocidad de régimen va a estar dada con las curvas del esfuerzo último versus la resistencia total. O sea, estas dos curvas acá. En la intersección de estas voy a tener mi velocidad de régimen. Que si ven en este caso, si lo hago de esta manera, o sea, poco precisa, como lo dicen acá,
voy a tener una velocidad de más o menos que está entre 30 y 40, de unos 32, más o menos en el gráfico viéndolo, digamos 32, 33. Pero si soy más preciso, voy a ver que mi velocidad es más o menos 35. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? Entre 33 y 35. Que si son bastante detallados al momento de querer plantear bien sus gráficas, pueden obtener un valor mucho más preciso. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, eso ahí como consideración, ¿no? Para que lo vean. Y luego nos tocaría la gráfica de la fuerza de herencia, donde hacemos lo mismo, ¿no? Empezamos con 20, 22.900, 20, que estaría entre 22.900, el valor de acá, creo. Ah, no, 20, ¿no? Sí, está bien, este es 20. 20, 22.900, 30, 21.100, 21.100, aquí más o menos, digamos. 40, 19.640, 40, 18.000, 19.640, digamos el valor de acá. 50, 18.330, 50, 18.330, el valor de acá, digamos. Y vamos al último, que sería 140, 11.400, 140, 11.400, más o menos por acá. Y nuestra gráfica iría más o menos de esta manera, ¿no? Algo así. Aquí lo estoy haciendo a lo rápido, pero es más o menos para que también apurar un poquito las cosas, ¿no? Porque aún falta una parte más. Entonces, la velocidad crítica va a estar dada del gráfico de la fuerza última versus el gráfico de la fuerza de adherencia. Entonces, o sea, el gráfico lila entre el gráfico verde. Ahora, aquí si ven mi... color. Mi velocidad crítica, si la planteo de esta manera, estaría más o menos por acá. Y me daría más o menos un valor de 22, ¿no? Digamos, la velocidad crítica va a ser igual a 22 kilómetros hora. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Al final, ¿qué es lo que me piden? La velocidad crítica, en este caso, graficándola, va a ser de 22 kilómetros entre hora. Y la velocidad de régimen, 33. Entonces, no se olviden que para la velocidad crítica es el gráfico de la fuerza de adherencia entre el gráfico del esfuerzo último. Y para la velocidad de régimen, el gráfico de resistencia entre el esfuerzo último. Y hubo una vez en un examen, a ver, voy a borrar esto. Voy a borrar esta gráfica. En el que, digamos, la velocidad crítica se evalúa así. Ahí, digamos. Hasta 20. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? La mayoría, o bueno, algunos de los compañeros dijeron, no existe velocidad crítica. No existe la velocidad crítica. ¿Por qué no existe? Porque no se están intersectando. Sin embargo, hay que entender que esto es una línea de tendencia. Lo que ocurre aquí es que esta gráfica está haciendo este movimiento, ¿no? Cuando llega aquí, sigue subiendo. Lo mismo acá. Esta gráfica está subiendo y cuando llega acá, sigue su tendencia. O sea que en esta parte de acá estaría lo que es nuestra velocidad crítica, que está fuera del rango en el que estamos haciendo el análisis. Estaría entre 10 y 20. Entonces nuestra velocidad crítica, en este caso, la tendríamos que asumir entre 10 y 20, que en este caso, digamos, sea 18. Aproximadamente 18. Y sí existiría una velocidad crítica. Lo que les trato de decir en esto es que, aunque no se intersecten, por la tendencia que siguen, tienen que ver si es que más allá se van a intersectar. Aunque no esté dentro del rango en el que se ha hecho el análisis, ¿no? Que en este caso es desde 20 kilómetros. Y nuestra velocidad crítica, siguiendo este ejemplo inventado, ¿no? Sería 18. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Se entendió el gráfico?
¿Se durmieron? Hola, hola. Sí. Ya. Entonces, estos hasta aquí tienen que acabarlo lo más que puedan. Hagan su gráfico bastante bien. Si pueden, igual háganlo con colorcito. Eso igual les va a ayudar al momento de que el ingeniero lo entienda, ¿no? Si pueden, digo. Porque también es bastante corto el tiempo que se da. Disculpe, Ausi, el ingeniero permite esa tabla. Ah, sí. He visto que sí permite. Tengo aquí unas. Sí, creo que en el Drive le subió unas tablas, ¿no? En las que pueden igual ocupar. Y ya si gustan también pueden imprimirse sus propias tablas, ¿no? Que no es tan difícil hacerlas. Es simplemente poner los datos, o sea, poner los datos que creen que van a ocupar y luego lo rellenan, ¿no? Para rellenarlo. Porque en este caso, por ejemplo, yo no quiero ocupar estos datos acá, entonces los quito, que tampoco me van a ayudar mucho. Y otro dato que puedo quitar es el de acá, digamos. Y simplemente esto aquí me ahorraría más tiempo, ¿no? Al querer resolverlo. Eso como consideración igual. O si quieren, Formulario permite, Ausi, disculpe. permite. Pero hay un detalle con el formulario, la verdad. Que el ingeniero es bastante... No le gusta que todos tengan el mismo formulario. ¿Me entienden, no? O sea, si van a tener un formulario, él quiere que sea un formulario que lo hayan hecho ustedes mismos. Ese es otro detalle que igual considera el ingeniero. Pero sí permite. O sea, se molesta un poco de que tengan otro tipo de formulario, pero tampoco es que les diga que no pueden usarlo. Por ejemplo, un formulario así, ¿no? Donde solo tenemos la fórmula. Como, pero sí permite formulario. Lo otro que pueden hacer es esto aquí, estas fórmulas, ¿no? Pasarlas a una hoja, ¿no? Que igual les va a tomar un poquito de tiempo, pero eso ahí en caso de que para evitar observaciones, ¿no? Por parte del ingeniero. Pero sí permite. Ausi, ¿usted no va a pasar el formulario para Es, transcribirlo? este aquí sí se los voy a pasar. Así que no se preocupen. Incluso voy a hacer algunas correcciones, ¿no? Que es lo que estaba viendo en este caso de acá, por ejemplo. Y creo que es el único error que vi. Y aquí voy a poner unos detalles igual, para que seguir. Entonces, llegado a este punto, no sé por qué lo borré, ya, resuelto el tema de la velocidad crítica y la velocidad de régimen, hay otro punto más que hay que tratar en el examen, que es la última pregunta. Y nos pide determinar lo que es la potencia de herencia y lo que también es la potencia de llanta. Entonces, hay que entender que cuando calculamos la potencia, esta potencia que va a ser igual a la fuerza por la velocidad entre 2700, donde esta velocidad va a estar en kilogramos, esta fuerza en kilogramos, la velocidad en kilómetros por hora, y estos 270 van a ser un factor de conversión para llevarlos a HP, nuestra potencia. O sea que nuestra potencia va a estar en HP. Eso es lo que les trato de decir. Para trabajar la potencia en HP tenemos que tener los datos en estas unidades. Siguiendo con eso, lo único que nos toca hacer es simplemente reemplazar los datos que correspondan para determinar la potencia de llanta y la potencia de adherencia cero. Me voy a llevar esta pregunta de acá a la parte de abajo. Hasta abajo. Ya, acá. Entonces, estas son algunas de las potencias que se calculan para el tema de ferrocarriles: la potencia de adherencia, la potencia de llanta, la potencia de resistencia y la potencia de gancho. Y esto ya es otro dato que igual se toma en cuenta, aunque no he visto que el ingeniero lo pregunte, pero igual se los dejo, ¿no? No. El ejercicio acabaría hasta aquí, pero si ven, hay otras dos preguntas que podríamos decir que están en función del ejercicio. Por aquí nos dice, con la velocidad de 100 kilómetros, o sea, con la velocidad de 100 kilómetros del ejercicio, aquí, perdón, con esta velocidad de 100 kilómetros, hallar la potencia de adherencia. O sea que la potencia de adherencia, como les dije, la potencia de adherencia o la potencia en realidad va a estar en función de la velocidad, pero las fuerzas por la velocidad entre 270. Donde
la fuerza va a estar en función de la velocidad. O sea que nuestra fuerza va a variar en función de la velocidad a la que queramos analizar. Y eso es lo que tenemos en la tabla. Lo que les trato de decir es que la fuerza para una velocidad, digamos, nuestra fuerza última para una velocidad de 30 kilómetros no va a ser igual que para una velocidad de 70. O sea, la fuerza va a ser distinta. Entonces, por eso decimos que la fuerza va a estar en función de la velocidad. En función de la velocidad que nos pidan, en este caso es 100 kilómetros por hora, vamos a determinar qué fuerzas vamos a tener que ocupar de todas las que tenemos acá. Eso es lo que les trato de decir. Entonces, es una pregunta que tiene relación con lo anterior. Por eso les digo, ¿no? Enfóquense en obtener los datos de la tabla. Porque si no acaban la tabla, entonces ¿cómo van a poder calcular esta parte de acá? Estas últimas dos preguntas. Ya. Continuando. Ya me las traje acá las preguntas. Acá. Ya. Aquí este ejercicio es bastante... O sea, llegando aquí ya es bastante sencillo. Porque es solo aplicar estas fórmulas que tenemos acá. Y no hay mucho lío, ¿no? Es solo reemplazar los datos. Y entendiendo lo que fueron el cálculo de las resistencias, entonces se hace mucho más fácil el cálculo. Entonces, en el primer caso nos dice con la velocidad de 100 km por hora hallar la potencia de adherencia. Tenemos estas cuatro potencias acá. Lo que nos pide es la potencia de adherencia. Para la potencia de adherencia, lo que necesitamos es la velocidad, que en este caso es 100 km por hora. Y necesitamos calcular la fuerza de adherencia, donde esta fuerza de adherencia va a ser para 100 km por hora. Y si nos venimos acá, tenemos que para 100 km por hora, nuestra fuerza de adherencia vale 13.750. Esos 13.750 es el valor que me traje acá, 13.750. Y luego solo toca reemplazar. Reemplazamos la velocidad en esta ecuación de la potencia de adherencia, reemplazamos la fuerza de adherencia y lo dividimos entre 270. Hacemos la operación y vamos a tener que nuestra potencia de adherencia es 5.092.593 HP. Así de simple. No hay mucho donde dar de vuelta. Y luego nos dice, utilizando los datos de la velocidad y esfuerzo remarcados en la tabla, hallar la potencia de llanta de la locomotora. Entonces, si ven en este ejercicio, el dato remarcado es la velocidad de 60 km por hora. Entonces vamos a trabajar con los datos de 60 km por hora. Entonces, para 60 km por hora, vamos a necesitar estos datos acá. Incluso puede que necesitemos otros datos de más arriba, pero ya. En el caso de la potencia de llanta, los datos que necesitamos son la velocidad, la fuerza última y la resistencia de la locomotora. Que si nos venimos acá, en la tabla, la resistencia de la locomotora sería este dato de acá. Para 60, este dato de acá. Resistencia de la locomotora. Fuerza última, este dato de acá. Entonces, esos datos nos los vamos a llevar acá. Entonces, vamos a decir que primero tenemos que calcular en esta fórmula lo que es la fuerza de gancho. Donde la fuerza de gancho simplemente hace la resta de la fuerza máxima, o sea, la fuerza última, menos la resistencia de la locomotora. O sea, la resta de este valor, 7.800 menos este valor, 343. Esfuerzo máximo menos resistencia locomotora. Lo restamos. Y luego, la fuerza de gancho, que nos dio 7.476, la vamos a ocupar en la fórmula de la potencia de llanta. Donde, si vieron aquí, ocupamos la fuerza de adherencia, en este caso usamos la fuerza de gancho para la potencia de la llanta. Entonces, la fuerza de gancho, 7.476, multiplicado por la velocidad a la que estamos haciendo el análisis, o sea, 60 kilómetros, dividido entre 270. Y nos da que la potencia de gancho es 1.671 HP. Y eso sería todo. Ahora, si también les pidiese la potencia de resistencia, necesitan dos datos adicionales, que son el coeficiente de servicio y el rendimiento del motor. Esto aquí son datos que les tiene que dar el ingeniero. Si es que les pidiese, no he visto que en un ejercicio pida esto, pero en caso de que les pidiese, necesitan estos dos datos. Generalmente, el
coeficiente de servicio hace referencia al estado en el que se encuentra el tren, ¿no? O el ferrocarril. Y generalmente está en función de los años de utilidad que va funcionando. O sea, un tren o un sistema ferroviario que esté trabajando recientemente, o sea, que sea nuevo, generalmente trabaja con un coeficiente de servicio de 1. Y así. Entonces, mientras más antiguo sea, más deterioradas se consideran las vías, más mantenimiento requiere, entonces el coeficiente de servicio va reduciéndose. Y el rendimiento del motor hace referencia a lo que llamamos en maquinaria, ¿no? A la eficiencia. Entonces, generalmente, el rendimiento de maquinaria trabajamos con un valor de 85%, ¿no? Que este dato también puede variar, ¿no? Como les digo, estos datos se los tendría que dar el ingeniero. En caso de que no se los diese, pueden asumir estos dos de aquí, ¿no? 1 y 0,85. Pero si lo asumen, tienen que aclarar. Decir, asumimos un coeficiente de servicio K igual a 1 y un rendimiento del 85%. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazarlo en esta fórmula acá, donde vamos a tener que la potencia de resistencia va a ser igual a la resistencia de la locomotora para 80 km por hora, que me da 465, multiplicado por la velocidad, que es 80, multiplicado por el coeficiente de servicio, que en este caso vale 1, dividido entre 270 por el rendimiento, que vale 0,85. Y así obtengo la potencia de resistencia. Para la potencia de gancho, lo único que tengo que hacer es restar la resistencia de la locomotora. Perdón, aquí me estoy equivocando. Aquí no es la resistencia de la locomotora, es la potencia de resistencia. Esta es la potencia de llanta. Y aquí sería la potencia de resistencia. Ya. Y hay que tener en cuenta que estos dos valores tienen que ser para la misma velocidad. Si vieron, aquí la potencia de llanta la calculé para 60 kilómetros y aquí para 80. O sea que si me diese este dato, tendría que decirme para qué velocidad lo voy a calcular. Si fuera para 60, entonces estos dos tendrían que ser para una velocidad de 60. Y como son de 60, obviamente mi resistencia locomotora va a variar. Y en este caso sería este valor acá, ¿no? Y lo que tendría que hacer es reemplazarlo, ¿no? Que mi potencia de llanta vale 1661, o sea, este valor acá. Y mi potencia de resistencia vale 89, este valor acá. Entonces, tendría que mi valor valdría, mi potencia de llanta valdría 1661. O sea, la resta, perdón, aquí, aquí no, sería este menos, perdón, ¿sí está bien? Ya, sería este menos este. Y ahí está. Mi potencia de llanta valdría 1571. Y pues eso sería. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no quedó claro? ¿Se entendió? Hola, hola. Ya. No sé si esto de aquí igual vaya a entrar. El esfuerzo tractivo neto. Que simplemente lo mismo, ¿no? Primero calculamos la fuerza de gancho, que es el dato que calculamos aquí, lo mismo, la fuerza de gancho. Y lo único que vamos a hacer es restar, para calcular el esfuerzo tractivo neto, restar la fuerza del gancho, o sea, este dato aquí, menos la resistencia de los vagones, donde la resistencia de los vagones es el dato que tenemos en esta columna acá, resistencia de vagones. Y obviamente va a estar en función de a qué velocidad lo queremos calcular, que en este caso es para una velocidad de 80, entonces la resistencia de vagones va a ser 2976. Y simplemente sería hacer la resta para calcular nuestra ETN, que es ETN, nuestro esfuerzo tractivo neto. Y eso sería todo. ¿Dudas, preguntas, consultas? Me quedó claro, Ausi. Ya. Entonces, igual si tienen dudas, la pueden hacer tranquilamente en el grupo. No me hago lío. Ya, como consejo, lleven su calculadora, obviamente.
hagan la gráfica, enfóquense, lo mismo, lo que les dije en un comienzo, ¿no? Enfóquense en primero hacer la tabla, luego la gráfica, luego estos datos aquí y ya luego se enfocan en el procedimiento. ¿Eso por qué? Porque son los resultados al final, ¿no? Enfóquense en el tema más que todo en los resultados. Y con esto no quiero decir que no hagan procedimiento. Traten de hacer la mayor cantidad de procedimientos que puedan. Pero denle prioridad al resultado. Y eso sería todo. Igual los modelos los voy a estar subiendo. Igual el formulario y creo que si no hay dudas, entonces lo dejamos aquí. Auxi, disculpe, ¿va a haber otra auxiliatura después? Para el segundo parcial, No, o sea, ¿no tienen otros modelos eh, después? es que ese es el tema, ¿no? A Bringa les copio unos modelos que tengo por aquí. A ver si me espera. Es que todos los exámenes suelen ser similares. Este es otro, por ejemplo, donde lo voy a copiar por acá. Aquí la misma pregunta. Lo único que hace variar el ingeniero son los datos. Si en el ejercicio anterior tomamos 110 toneladas para nuestro peso de locomotora, lo varía a 100 en este caso. O en su caso lo puede variar a 115 o 120. Y hace esas pequeñas variaciones. Por ejemplo, en vez de 6 metros cuadrados, le puede poner 6,5. Una trocha de 1,45 y así. O sea, hace pequeñas variaciones dentro de esto para ver cómo es que se desenvuelven al momento de resolver el ejercicio. Entonces, por eso les digo que esto aquí suele ser mecánico. Y directamente lo pueden resolver de este modo, ¿no? Entendiendo que solo hay que cambiar los datos que nos plantea el ingeniero, no hay mucho más que ver. Quizás si me decían que llevaron descarrilamiento, ese ya es otro tema. Pero como me dicen que no lo han tocado a profundidad, no creo que les meta ejercicio de descarrilamiento. Que tampoco es tan difícil, ¿no? Son dos fórmulas más que habría que saber. Pero en la teoría sí hay bastantes cositas que se tienen que tomar en cuenta. Mañana tenemos clases virtuales y vamos a ver si vamos a entrar a descarrilamiento, ya que no pasamos muchas clases por feriado, que no nos da Mm, tiempo. O sea, mm, avanzamos, ¿no? Y exposiciones igual creo que dos grupos nomás. o sea, están bastante atrasados más con el avance. A ver, por ejemplo, en descarrilamiento, les voy a mostrar un poco. Lo único que se ve en descarrilamiento son dos fórmulas en la parte de ejercicio. ¿Se está viendo, no? Sí, se está viendo. Ya. Son estas dos fórmulas acá. La fórmula de Lefité y la fórmula de Nadal. Estas únicas dos fórmulas. Y lo único que determinamos en descarrilamiento es saber si nuestro coeficiente de servicio o nuestro coeficiente de riesgo es mayor o menor a 1. Si es mayor a 1, existe riesgo de descarrilamiento. Si es menor a 1, no existe. Entonces, lo único que hay que saber aquí son los datos que hay que reemplazar. Y estos datos son datos que ya no está el ingeniero. El tema aquí es que hay datos que se tienen que asumir. Entonces, generalmente hay parámetros en los que se asumen, ¿no? Por ejemplo, la altura de contacto, el valor H, que para calcularlo, ¿no? En la parte de acá, este valor de H, hay que empezar por aquí. Esta altura de contacto es un dato que no nos da en el ejercicio, pero tenemos que asumirlo igual a 9 milímetros, digamos. Pero después lo demás son datos que ya da el ingeniero directamente. Ángulo de ataque, la inclinación, el coeficiente de rozamiento, el diámetro de la rueda, son datos que da el ingeniero. Y generalmente suele jugar más que todo con este y con este dato. Con el diámetro y con la inclinación. Ya que los otros datos suelen ser constantes. Entonces, no hay, la verdad desde mi punto de vista no hay mucho que ver. Pero me dicen que lo van a ver esto con el ingeniero, ¿no? Entonces no sé si avanzarlo o lo quieren ver directamente con el ingeniero. Que tampoco es tan difícil. Listo, Auxi, muchas gracias. Ya. Igual en el Drive hay un ejercicio. Este ejercicio está ahí resuelto.
Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar la fórmula, esta fórmula acá, entendiendo cuáles son estos datos, ¿no? El radio, la altura de hundimiento, cuál es nuestro ángulo beta, nuestro ángulo gamma, perdón, este no es gamma, ¿no? Este es sigma. Ah, ya. RL lo multiplicó por 100, ¿no? RL, a ver, se refiere a este dato acá. En realidad, lo que hay que hacer es trabajarlo en kilogramos. Al referirse, multiplicar por 100 RL según al de acá, ¿no? Aquí en realidad lo multipliqué por el peso de la locomotora. El valor de RL, el peso de la locomotora. En este caso, nuestro peso vale 110. Si, como la locomotora vale 110, que es el dato que tenemos aquí, ¿no? Peso de la locomotora 110. Por eso es que lo multipliqué por 110. Pero si ven en este ejercicio acá, el peso de la locomotora vale 100. Entonces tendría que haberlo multiplicado por 100. En ese caso. Por eso está en la fórmula, ¿no? Aquí en la fórmula, la resistencia específica multiplicada por el peso de la locomotora. O sea, en realidad no lo multipliqué por 100, lo multipliqué por el peso de la locomotora. Y eso. Entonces, ya. Entonces, lo dejamos aquí. Cualquier consulta la hacen en el grupo. Y estudien, ¿no? Como ven, no está difícil. Practica más que todo el tiempo. Y eso.